Buenos días. Ustedes han venido de diferentes latitudes, ¿verdad? Y una de esas latitudes hermosas y preciosas es Boconó, mi pueblo. La gente de Boconó, aquí presentes. También hay gente maravillosa de la zona alta de nuestro estado, Jajó. Bienvenidos de Jajó. Trujillo capital, Escuque, muy bien, una buena representación. Carvajal, muy bien. Tenemos gente también de acá de Valera. También una gente maravillosa que viene de zonas distantes como Carache. La gente de Carache. No sé si se me escapa Paradero, Inotú, Monay. Bienvenidos. No, y ahí Escuela de Ministros. Sabana de Mendoza. Santa Ana, muy bien, Santa Ana. También hay algunos hermanos nuestros que lo han hecho en otras latitudes, que no han podido estar, como Barinas. Cuando nos paseaba por todos estos sitios de nuestra diócesis, me hacía recordar hermosamente cuando Dios llama a Abraham. ¿Recuerdan ese pasaje bellísimo? Y Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y vente a una tierra donde mana leche y miel, una tierra prometida, la tierra prometida. Y Abraham salió sin muchas preguntas. Y en medio de ese caminar de Abraham, me imagino que hubo un momento en que Abraham, caminando hacia la tierra prometida, se desmayó, desconfió, quizás perdió la fe. Y en ese momento, cuando quizás Abraham dudó de esa tierra prometida, Dios no le reprochó nada a Abraham, sino que aparece Dios hermosamente y le dice a Abraham: te voy a dar una bendición más grande todavía. Y esa bendición grande no va a ser solo la tierra prometida, sino que te voy a dar una descendencia, esa descendencia que has soñado. Y tu descendencia será como la arena de las playas marinas y las estrellas del cielo. Y cuando nos paseamos por todas estas latitudes, Boconó, Carache, Santa Ana, Jajó, me hacía recordar en los oídos de mi corazón cómo Dios a ustedes también los sacó de esa tierra, ¿verdad? A un diplomado totalmente distinto, donde ustedes tenían miedo y decían: ¿cómo va a ser eso? Y con un instituto universitario, ¿y cómo nos van a evaluar? Y decían tantas cosas, la tecnología, y quizás también cómo vamos a hacer. Yo no conozco la tecnología, también el internet que no fluye, y se hicieron tantas preguntas. Pero hoy Dios a ustedes no solo le da la bendición de haber salido de esas tierras, del lugar donde ustedes estaban cómodos, sino que Dios hoy a ustedes les permite una nueva bendición. Y esta nueva bendición es que van a multiplicar la iglesia de Dios, la van a multiplicar. Esta iglesia que queda de Dios, la van a multiplicar como arenas de las playas marinas y las estrellas del cielo. Porque cada catequista que ejerce su función nunca se imagina el impacto de la catequesis cuando inicia ese proceso. Pero a la vuelta de algunos años, esos niños y jóvenes que ustedes formaron, y que quizás el más travieso, el más inquieto, ustedes dirían: ¿y este qué va a ser de él? Ese seguramente llega a ser sacerdote, o seguramente ese llega a formar una familia. Por lo tanto, el impacto de la catequesis que ustedes realizan no la podemos medir.
Pero ¿sabes quién las puede medir? Dios. Y Dios multiplicará bendiciones a ustedes en sus propias generaciones. El padre Escalona hablaba hermosamente de una parte de la historia y decía, no hay que tener miedo a los procesos. Y es que la historia de la salvación de Dios con nosotros es un bellísimo proceso, desde la creación hasta este momento. Si nosotros vemos la creación de Dios, vemos cómo Dios toma condición humana sin dejar de ser Dios y lleva este bellísimo proceso, pues la catequesis también es un proceso, porque es el conocimiento de Dios. Solo que nosotros en este accionar de nuestra iglesia nos quedamos mucho en lo que se denomina una pastoral de eventos y no una pastoral de procesos. Y cuando tenemos una pastoral de eventos, nosotros como catequistas, nosotros como sacerdotes, la mamá de los niños y adolescentes, entonces va en el evento, y el evento es cómo hacemos la primera comunión, qué flores colocamos, cómo adornamos, qué compartir tenemos, y olvidamos el proceso que va desde el inicio, cuando el niño entra al salón de catequesis, hasta el momento en que hace su primera comunión. Y como solo vemos el evento, nuestra iglesia se diluye, se debilita, porque no hemos entendido que Dios para nosotros es un proceso. Por eso les invito en el día de hoy a que sigan animados. El padre Escalona apuntaba algo tan interesante en el día de hoy, porque en una iglesia que estaba en la Edad Media, que tenía a favor quizás porque era la única autoridad que se escuchaba en ese momento, pero también cuando inicia el proceso de la universidad, es una iglesia que olfatea que ese poder también lo va a perder, porque habían sido más de 10 siglos con una visión solo de iglesia, de solo una mirada teocéntrica, una mirada en Dios, y comenzaba el Renacimiento, que era una mirada totalmente opuesta hacia el hombre, y se dejaba a Dios. En medio de ese gran desafío de una iglesia que dominaba todo y que quizás por el Renacimiento, que era la mirada puesta en el hombre, la iglesia pudo acobardarse y pudo haber dicho, nos cerramos nosotros en sí mismos y no miramos el proceso, o no vamos hacia la tierra prometida como lo hizo Abraham. ¿Qué hizo la iglesia? Como era la única fuente del conocimiento, creó la universidad. Y la universidad que tenemos hoy, tal cual como la tenemos, es esa universidad de la Edad Media. Cuando ustedes ven a los profesores al graduarse con una toga, un birrete, todo eso viene de la Edad Media. Hasta eso quedó. Para que ustedes vean que una iglesia que desafía el miedo, que desafía los paradigmas y comienza a estrenar nuevos paradigmas, es la iglesia de Cristo. Una iglesia que se renueva constantemente. Por eso este accionar de ustedes es un accionar interesantísimo. Y yo reconozco en el día de hoy todo el empuje que nuestro querido padre Gerardo Quintero ha tenido detrás de todo esto. Él y su equipo han hecho que esto sea posible. Nosotros solo hemos sido una plataforma de ideas, también académica, para que esto se haga una realidad. Pero el esfuerzo, el trabajo, la disciplina que ha colocado nuestro querido padre Gerardo Quintero con su equipo ha sido de esa energía que necesitamos todos para avanzar y para caminar. Este ha sido un primer intento en un proceso de una iglesia que Monseñor Cetrino ha entendido perfectamente y que quiere llevar a esta diócesis no a una pastoral de eventos, sino a una pastoral de procesos. Y por eso estamos aquí, creemos firmemente en esto. Detrás de esto también hay una segunda idea o una segunda acción dentro de ese proceso, y es que el IUTEMBI ha querido que comenzar de esta manera, pero también profesionalizándolos a ustedes. Cuando Monseñor Trino y yo conversábamos sobre esta realidad, dijimos cómo premiamos a nuestros catequistas, porque han sido gente luchadora, gente que ha dado el todo por el todo, gente que ha estado allí durante tantos años. ¿Cómo premiamos a todos los catequistas, a su familia y a la gente que ha compartido dentro de la iglesia? Y salió esta brillante idea de entrar en un proceso de profesionalización que también rompe paradigmas, que arma procesos, y comenzamos nosotros a fraguar el programa RAES,
que es el reconocimiento por experiencia. De tal manera que una vez que termine este diplomado, ustedes están abiertos, los que deseen, a profesionalizarse. En un año lo hacen y tienen un TCU en educación integral, educación inicial, o tienen un TCU en trabajo social para lo que les guste la parte social, también en turismo y otras carreras que vamos nosotros también a estrenar. Todo ello en un año, tanto para ustedes como para los jóvenes catequistas, como para sus familiares, para los que hacen vida en una iglesia. De tal manera que esta es la iglesia de Cristo, una iglesia que se lleva en procesos y que con la ayuda de Dios todos juntos vamos a alcanzar esa tierra prometida, la tierra prometida de la Jerusalén celeste. Les aplaudo a cada uno de ustedes porque ustedes han sido constantes en este desarrollo. Yo estoy en el grupo de WhatsApp de ustedes silenciosamente y veo cómo ustedes se animan, se ayudan, hacen preguntas, el que tiene dudas vuelve a preguntar, y eso es maravilloso porque crea un clima de familiaridad y confianza que solo es posible cuando nosotros seguimos a Cristo. Dios les bendiga a todos y les animo a seguir adelante y no a desmayar, sino a seguirse formando. Este es un primer diplomado, pero ya estamos a la puerta de otros diplomados que nos llevarán a otras áreas también de conocimiento como la liturgia, doctrina social, derecho canónico, entre otros tantos. Muchas gracias. Buenos días. Ustedes han venido de diferentes latitudes, ¿verdad? Y una de esas latitudes hermosas y preciosas es Boconó, mi pueblo. La gente de Boconó, aquí presente. También hay gente maravillosa de la zona alta de nuestro estado, Jajó. Bienvenidos de Jajó. Trujillo capital. Escuque. Muy bien, una buena representación. Carvajal. Muy bien. Tenemos gente también de acá de Valera. También una gente maravillosa que viene de zonas distantes como Carache. La gente de Carache. No sé si se me escapa Paradero, Inotú, Monay. Bienvenidos. No, y ahí Escuela de Ministros. Sara de Mendoza. Santa Ana, muy bien, Santa Ana. También hay algunos hermanos nuestros que lo han hecho en otras latitudes, que no han podido estar, como Barinas. Cuando nos paseaba por todos estos sitios de nuestra diócesis, me hacía recordar hermosamente cuando Dios llama a Abraham. ¿Recuerdan ese pasaje bellísimo? Y Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y vente a una tierra donde emana leche y miel, una tierra prometida, la tierra prometida. Y Abraham salió sin muchas preguntas. Y en medio de ese caminar de Abraham, me imagino que hubo un momento en que Abraham, caminando hacia la tierra prometida, se desmayó, desconfió, quizás perdió la fe. Y en ese momento, cuando quizás Abraham dudó de esa tierra prometida, Dios no le reprochó nada a Abraham, sino que aparece Dios hermosamente y le dice a Abraham: te voy a dar una bendición más grande todavía. Y esa bendición grande no va a ser solo la tierra prometida, sino que te voy a dar una descendencia, esa descendencia que has soñado. Y tu descendencia será como la arena de las playas marinas y las estrellas del cielo. Y cuando nos paseamos por todas estas latitudes, Boconó, Carache, Santa Ana, Jajó, me hacía recordar en los oídos de mi corazón cómo Dios a ustedes también los sacó de esa tierra, ¿verdad? A un diplomado totalmente distinto, donde ustedes tenían miedo y decían: ¿cómo va a ser eso?
y con un instituto universitario, y cómo nos van a evaluar, y decían tantas cosas, la tecnología, y quizás también cómo vamos a hacer, yo no conozco la tecnología, también el internet que nos fluye, y se hicieron tantas preguntas, pero hoy Dios a ustedes no solo le da la bendición de haber salido de esas tierras, del lugar donde ustedes estaban cómodos, sino que Dios hoy a ustedes les permite una nueva bendición. Y esta nueva bendición es que van a multiplicar la iglesia de Dios, la van a multiplicar, esta iglesia querida de Dios, la van a multiplicar como arenas de las playas marinas y las estrellas del cielo. Porque cada catequista que ejerce su función nunca se imagina el impacto de la catequesis cuando inicia ese proceso. Pero a la vuelta de algunos años, esos niños y jóvenes que ustedes formaron y que quizás el más travieso, el más inquieto, ustedes dirían, ¿y este qué va a ser de él? Ese seguramente llega a ser sacerdote, o seguramente ese llega a formar una familia. Por lo tanto, el impacto de la catequesis que ustedes realizan no la podemos medir. Pero ¿sabes quién la puede medir? Dios. Y Dios multiplicará bendiciones a ustedes en sus propias generaciones. El padre Escalona hablaba hermosamente de una parte de la historia y decía, no hay que tener miedo a los procesos. Y es que la historia de la salvación de Dios con nosotros es un bellísimo proceso, desde la creación hasta este momento. Si nosotros vemos la creación de Dios, vemos cómo Dios toma condición humana sin dejar de ser Dios y lleva este bellísimo proceso, pues la catequesis también es un proceso, porque es el conocimiento de Dios. Solo que nosotros en este accionar de nuestra iglesia nos quedamos mucho en lo que se denomina una pastoral de eventos y no una pastoral de procesos. Y cuando tenemos una pastoral de eventos, nosotros como catequistas, nosotros como sacerdotes, la mamá de los niños y adolescentes, entonces va en el evento, y el evento es cómo hacemos la primera comunión, qué flores colocamos, cómo adornamos, qué compartir tenemos, y olvidamos el proceso que va desde el inicio, cuando el niño entra al salón de catequesis, hasta el momento en que hace su primera comunión. Y como solo vemos el evento, nuestra iglesia se diluye, se debilita, porque no hemos entendido que Dios para nosotros es un proceso. Por eso les invito en el día de hoy a que sigan animados. El padre Escalona apuntaba algo tan interesante en el día de hoy, porque en una iglesia que estaba en la Edad Media, que tenía a favor quizás porque era la única autoridad que se escuchaba en ese momento, pero también cuando inicia el proceso de la universidad, es una iglesia que olfatea que ese poder también lo va a perder, porque habían sido más de 10 siglos con una visión solo de iglesia, de solo una mirada teocéntrica, una mirada en Dios, y comenzaba el Renacimiento, que era una mirada totalmente opuesta hacia el hombre, y se dejaba a Dios. En medio de ese gran desafío de una iglesia que dominaba todo y que quizás por el Renacimiento, que era la mirada puesta en el hombre, la iglesia pudo acobardarse y pudo haber dicho, nos cerramos nosotros en sí mismos y no miramos el proceso, o no vamos hacia la tierra prometida como lo hizo Abraham. ¿Qué hizo la iglesia? Como era la única fuente del conocimiento, creó la universidad. Y la universidad que tenemos hoy, tal cual como la tenemos, es esa universidad de la Edad Media. Cuando ustedes ven a los profesores al graduarse con una toga, un birrete, todo eso viene de la Edad Media. Hasta eso quedó. Para que ustedes vean que una iglesia que desafía el miedo, que desafía los paradigmas y comienza a estrenar nuevos paradigmas, es la iglesia de Cristo. Una iglesia que se renueva constantemente. Por eso este accionar de ustedes es un accionar interesantísimo. Y yo reconozco en el día de hoy todo el empuje que nuestro querido padre Gerardo Quintero ha tenido detrás de todo esto. Él y su equipo
han hecho que esto sea posible. Nosotros solo hemos sido una plataforma de ideas, también académica, para que esto se haga una realidad. Pero el esfuerzo, el trabajo, la disciplina que ha colocado nuestro querido padre Gerardo Quintero con su equipo, ha sido de esa energía que necesitamos todos para avanzar y para caminar. Este ha sido un primer intento en un proceso de una iglesia que Monseñor José Trino ha entendido perfectamente y que quiere llevar a esta diócesis no a una pastoral de eventos, sino a una pastoral de procesos. Y por eso estamos aquí, creemos firmemente en esto. Detrás de esto también hay una segunda idea o una segunda acción dentro de ese proceso. Y es que el UTEMBI ha querido que comenzar de esta manera, pero también profesionalizándolos a ustedes. Cuando Monseñor Trino y yo conversábamos sobre esta realidad, dijimos cómo premiamos a nuestros catequistas, porque han sido gente luchadora, gente que ha dado el todo por el todo, gente que ha estado allí durante tantos años. ¿Cómo premiamos a todos los catequistas, a su familia y a la gente que ha compartido dentro de la iglesia? Y salió esta brillante idea de entrar en un proceso de profesionalización que también rompe paradigmas, que arma procesos, y comenzamos nosotros a fraguar el programa RAES, que es el reconocimiento por experiencia. De tal manera que una vez que termine este diplomado, ustedes están abiertos, los que deseen, a profesionalizarse. En un año lo hacen y tienen un TCU en educación integral, educación inicial, o tienen un TCU en trabajo social para lo que les guste la parte social, también en turismo y otras carreras que vamos nosotros también a estrenar. Todo ello en un año, tanto para ustedes como para los jóvenes catequistas.